Muy buenas tardes a los que se suman a este segundo panel que lleva por título o por nombre Argentina, 75 años de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y a 40 años del retorno a la democracia. Bienvenida Norma Morandini, bienvenido Tito Palermo, bienvenido Fernando Ruiz. Ellos me han pedido que no haga mención a sus extensísimas biografías, pero vamos a decir que Norma, para los que sean de fuera o de acaso no la conozcan, periodista, escritora, fue senadora y diputada, dirigió el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, además de ser autora de numerosos libros. Vicente Tito Palermo es politólogo y ensayista argentino, entre otras cosas fundador del Club Político Argentino y autor, entre otros textos, de Sal en las heridas, las Malvinas en la cultura argentina. Y siguiendo con la brevedad, de que está con nosotros Fernando Ruiz, doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina. Brevemente decir que el panel que nos convoca hace mención a los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, como dije antes, a 40 de la recuperación de nuestro sistema democrático. Creeríamos que son dos temas que de algún modo se enlazan, dialogan y que acaso, viendo el panorama de nuestra región latinoamericana y en particular de la Argentina, nos incitan o provocan a una reflexión que nos permita pensar no solo en la trayectoria de aquello que hemos recorrido en estos años, sino también en clave presente. Hoy ese estado de los derechos humanos se caracteriza, entre otros aspectos en América Latina, entre tantos otros rasgos, por la emergencia de nuevos regímenes de carácter autoritario y a su vez, podríamos decir, por la impunidad, como en el caso de países como El Salvador o Nicaragua, por el desmedido avance en la implementación de medidas retrógradas de las libertades públicas en esos y otros países. Solo estos dos casos, por poner un ejemplo, en una extensísima lista que sin lugar a dudas podría incluir también a Guatemala, Cuba o Venezuela. Y en particular en el caso argentino, que es un caso sobre el que quienes me acompañan en el panel han pensado a través de diferentes publicaciones, y para invitarlos a abrir esta conversación, he pensado que un breve fragmento de una columna recientemente aparecida de Ernesto Semán podría servirnos, tal vez para que oficie de puntapié inicial a las reflexiones. En esta columna a la que hago referencia, Ernesto Semán dice que estos 40 años de democracia que estamos celebrando y que se iniciaron con el juicio a las juntas, podrían ser caracterizados o llamados como los del régimen de los derechos humanos. Sin embargo, según Semán, hoy estaríamos asistiendo al desplome de ese régimen en 3 de sus pilares fundamentales. No tenemos que estar de acuerdo, yo solamente traigo esta reflexión de Semán. El primer desplome o el primer derrumbe, dice Semán, sería el del resonante fracaso de la frase fundante de este régimen, condensada en el enunciado repetido como un salmo por el expresidente Raúl Alfonsín, de que con la democracia se come, se cura y se educa. Es decir, a todas luces una promesa incumplida. El segundo fracaso, según este autor, sería el de la progresiva pérdida de la dimensión universal de los derechos humanos y su consiguiente cooptación por la identidad de facciones, como la que se generó en la asociación entre un partido, en este caso el kirchnerismo, el Estado y los organismos de derechos humanos. Y finalmente señala Semán que el último de estos 3 fracasos, yo creo que podría añadir otros, pero fue el de la imposibilidad de expandir
los derechos universales hacia otras cuestiones que él considera, y muchos consideramos, nada secundarias, como son, por ejemplo, las ambientales, que son las que sin duda marcarán el futuro inmediato de nosotros los argentinos y de los ciudadanos del mundo. Dicho esto, Norma, Tito, Fernando, me gustaría que comencemos esta conversación con la libertad de poder arriesgar miradas, reflexiones, acuerdos, desacuerdos, y poder ingresar desde el lugar que cada uno de ustedes lo desee. Norma, te invito a romper el hielo. Muchas gracias. Esta debe ser la única situación en la que dicen primero las mujeres. Pero bueno, acepto el primero las mujeres. Agradecer mucho a Cadal, agradecerle sobre todo a ustedes que en una tarde como hoy sí estén participando, sin lo cual todo lo que hacemos no tendría ningún sentido, porque yo creo profundamente, como decía Hannah Arendt, que la inhumanidad del mundo se humaniza si somos capaces de hablar entre nosotros sobre la inhumanidad. Y los derechos humanos, el calendario siempre nos da una gran oportunidad para conmemorar, para recordar, y en este caso no solo vamos a recordar a las víctimas de los regímenes totalitarios, sino que el calendario nos regala en Argentina una fecha que coincide y que son los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que coinciden con la recuperación de nuestra democracia. Después, para responder a tu incitación, yo diría de continuidad electoral. Tenemos que preguntarnos si realmente tenemos una democracia con demócratas, pero lo dejamos para después. Entonces, como hablamos de 75 años, a mí me ayuda siempre recordar a esta mujer a la que yo tengo una enorme admiración, la gran impulsora de los derechos humanos que fue Eleonora Roosevelt, que exactamente cuando ella cumplió 75 años, se cumplía una década de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, y en una reunión de Naciones Unidas la pregunta era: ¿dónde se defienden los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Han contribuido los derechos humanos a que haya una modificación moral de los ciudadanos, que no discriminen, que se sientan iguales? Bueno, esto es de pronto lo que nos venimos a dar respuesta, de ver todo lo que nos falta y todo lo que se ha avanzado. Pero ella decía algo que es muy hermoso, porque Eleonora Roosevelt, no solo como ella es interesante, no es para abrir una rama sobre cómo se debatió, cómo hubo realmente un gran debate, cómo se construyó esa utopía, porque bueno, si los seres humanos nos sintiéramos iguales, si los seres humanos fuéramos razonables, no necesitaríamos de principios morales como es el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, donde se consagra nuestra igualdad, se consagra además que porque somos racionales estamos obligados a actuar fraternalmente, que no es otra cosa que hacer solidarios. Pero volviendo a Eleonora Roosevelt, ella decía que los derechos humanos se defienden exactamente en la universalidad del planeta, que es inmensa, se defienden en aquellos lugares tan cerca, que no se ven en ningún atlas, no en ningún planetario donde uno diga acá están, porque no se ven, porque se defienden en los lugares más cercanos, se defienden en nuestra casa, en nuestro vecindario, en la fábrica, en las universidades, en las granjas, en todo aquel lugar donde los hombres, las mujeres y los niños puedan defender su igualdad en la dignidad, su igualdad en los derechos, su igualdad, porque este es el gran avance, y yo sí creo en la revolución de los derechos humanos, que es haber sacado los derechos de los estados para ponerlos
en el ser humano. Los seres humanos tenemos derechos solo por nuestra condición humana, y eso fue una revolución. Y ahí, de alguna manera, contestaría algo que preguntas. Hay que recordar que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, todos los países, alguien decía decir Rusia y soviético, lo mismo, todos los países de la órbita soviética se abstuvieron. ¿Por qué? Porque contraponían algo que hasta nuestros días atraviesa en nuestros países, y sobre todo en países que se han apropiado de la democracia y la han reducido a una cuestión electoral, haciendo una falsa disputa entre libertad e igualdad. Y yo siempre provoco y digo, pero si yo no tengo libertad no puedo reclamar que me falta el pan, que me falta la comida, que me discriminan, que abusan de mí. De modo que siempre me pareció una falsa tensión el de la libertad y la igualdad. Si no hay libertad, es imposible que uno pueda reclamar por la igualdad. De modo que la señora Roosevelt, ella no ponía el avance de los derechos humanos en la cantidad de tratados, convenciones firmadas por los países. Y esto vale para nosotros. Argentina es un país muy respetado fuera en los organismos internacionales porque siempre somos los primeros. Siempre firmamos todo, nos anticipamos a todo, es decir, no hay convención que Argentina no firme, pero después hay una distancia muy grande entre lo que dicen esos derechos humanos y lo que no solo ya cómo nos comportamos en términos culturales, políticos, sino cómo no se cumple con la ley. Porque yo no creo, es cierto que a la luz de la crisis de hoy uno pueda sentir más fracaso con la democracia, pero no con los derechos humanos en un país como el nuestro, que ha incorporado en su constitución toda una decena de tratados internacionales de derechos humanos, lo que significa que estamos obligados a cumplir, todos están obligados a cumplir. En el Senado uno escucha también dicen, usted no me puede decir a mi gobernador. Lo que pasa es que la Constitución, los derechos humanos están por encima de la ley local. Entonces entre nosotros se contrapone un falso federalismo. Usted no me puede decir que yo cumpla, es decir, con la calidad ambiental o lo que decía recién, porque también están incorporados en los derechos humanos. Se les llama de tercera generación, no porque sean jerarquizados, sino porque han ido llegando en el tiempo, ¿no? Es como que un derecho le abre el camino a otro derecho. Pero vuelvo a las cuestiones legales. Efectivamente, los derechos humanos, la violación de los derechos humanos han sido paradójicamente un gran dinamizador para tener una legislación igualitaria. Menciono brevemente cuando aquí se hizo la reforma de la Constitución del 94, con el Pacto de Olivo. Yo en la época, decir muchas cosas he tenido que pedir disculpas por haberme equivocado. Yo estaba en contra, me parecía un disparate que se hicieran pactos políticos a espaldas de la ciudadanía. Y por estas cosas maravillosas que tiene la vida, que no hay que estar siempre amenazándonos con el futuro, todo lo impredecible que tiene la creatividad y la inteligencia de lo humano, hubo un grupo de constitucionalistas, traviesos les llamo yo, porque sin preguntarse sos peronista, sos radical o sos comunista, metieron por la ventana lo que el pacto o el núcleo de coincidencias básicas no tenía previsto, que era incorporar esta decena de tratados internacionales de derechos humanos. De modo que tenemos la ley. ¿Por qué no se cumple? Bueno, porque ahí viene un tema cultural. Cuando un senador de una provincia dice, usted no me puede decir, no solo está demostrando él como senador la gran ignorancia que tiene sobre aquello a lo que tiene que está obligado a cumplir, sino que ahí viene, ya volviendo a nuestro país,
un aspecto que ha sido perverso, que es en nombre de los derechos humanos se les ha sustraído el alma universal de los derechos humanos. Y cuando digo universal no estoy pensando en el planeta, estoy pensando en nosotros, los argentinos, donde la violación de los derechos humanos nos ha postergado de alguna manera haber anunciado qué son los derechos humanos. Entonces, efectivamente, la democracia nace de la manera más auspiciosa, que es la violación, condenar, como no se había condenado en ningún país en la región, es decir, haber sentado a los dictadores para ser juzgados por un tribunal civil. Eso era inédito y eso es lo que nos dio, que fue maravilloso, porque haber empezado, recuperado la democracia de esa manera, y tuvimos 10 años de primavera, ¿no? Los 10 primeros años nadie le preguntaba al otro, sos peronista, sos radical o sos comunista, como no lo hacían las madres de las víctimas, las madres de los desaparecidos, no se preguntaban la afiliación política, ni partidaria, ni religiosa. Eso vino después. ¿Y cuándo vino después? Cuando desde el poder, es decir, de una concepción política, se apropian de los derechos humanos como un instrumento de política, es decir, convierten lo que es de todos en un instrumento político para generar una identidad. Y ahí es donde, es decir, a mí me da mucho dolor que el pañuelo blanco, por eso yo las llamo las madres del pañuelo blanco, porque cuando pienso en ellas, pienso en mi madre y pienso en tantas otras que no cruzaron la plaza para entrar al palacio, y que estaba bien que el palacio las homenajeara. Lo que no estuvo bien que se pusieran la camiseta del gobernante en el palacio, ¿no? Entonces ahí hemos tenido porque no es que nos han sustraído a las víctimas, yo creo que ya también es otro aspecto que tendríamos que empezar a debatir, por lo menos entre nosotros. Es decir, ya no somos víctimas, fuimos víctimas de la dictadura, pero vivimos en democracia. Entonces uno se pregunta, ¿quién eligió a la gente que ahora habla en nombre de los derechos humanos? ¿Puede ser que ser víctima, que el sufrimiento nos dé una jerarquía por encima de la ley, por encima de mis otros conciudadanos? No, a 40 años de democracia rotundamente tenemos que decir no. Si al inicio, si ha habido todo un proceso, por supuesto que además, yo digo siempre a aquellos que tienen lágrimas, hay que acompañarlos, hay que apoyarlos, pero muchas veces las lágrimas empañan la mirada. Es decir, cuando uno debate hay que incorporar, porque lo generoso, como dijo, le escuchamos a Graciela Fernández Mejía un día en su casa, a raíz del premio, a mí me quedó, no sé si recuerdan, ella dijo algo, el mérito de aquellos que no teniendo víctimas son solidarios con los derechos humanos. Esa es la gente que tiene víctima, tiene mérito, porque cuando uno es víctima no te queda otra, o vas a llorar y morís de tristeza o te lanzás a la calle a pedir verdad, justicia, que es lo que han hecho tantas mujeres, digo mujeres porque son las que se vio en la plaza, y los hombres quedaron con la retaguardia doméstica comprando el pan para que las mujeres, sus mujeres, fueran a pedir a la plaza por los hijos. De modo que a mí lo que más me duele de esa apropiación es que le sustrajeron a la sociedad argentina la posibilidad que se involucrara en aquello que le había pasado, que no lo había visto por miedo, porque cuando ¿qué hacen las dictaduras? Aislamiento, soledad. Cuando uno tiene terror no habla con el otro, se queda solo, balbucea para adentro, no se anima a decirle a los otros lo que piensa porque corre riesgo. Pero que 40 años de democracia, decir lo que se piensa en Argentina, se haya convertido en una cuestión de coraje, de miedo y no de honestidad personal, uno tendría que preguntarse si nuestras vinculaciones no están tan lastimadas, precisamente por eso que se nos ha ahogado esa voz personal, honesta, que tenemos todos. Cada vez somos tan diferentes, pero tan iguales
en pertenecer a la familia de la humanidad, de modo que de alguna manera voy contestando lo que habías dicho. Y para terminar, otro de mis aprendizajes, y casi a pedir disculpas. Cuando a mí en los años míos, no que decir elegantemente que tuve 20 años en los 70, yo decía, hay que ser solidario con China. Yo decía, la mejor forma que tengo de ser solidario con China es ser solidario con los derechos humanos en mi país. Gran error, porque cuando uno denuncia la violación de los derechos humanos, está denunciando un aspecto absolutamente oscuro, cruel del ser humano, denuncia los vicios del ser humano. Pero lo que tenemos que preguntarnos, como aquella pregunta que hacía la señora Roosevelt, es sobre las virtudes. Lo que traen los derechos humanos es una visión del ser humano basada en la virtud de sentirse parte de esta gran familia de la humanidad y sentir que cuando se viola un derecho humano, se está violando los derechos humanos de la humanidad. De modo que yo agradezco a cada que me dé la oportunidad de hacer esta corrección, de saber que también a mí personalmente me ha ayudado a cambiar mi actitud. Yo no peleo ya contra nada, y sí peleo mucho a favor de las cosas en las que creo. Y creo que con 40 años de democracia y a la luz de lo que está pasando en nuestra región, trabajar a favor de los derechos humanos para que encarnen, para que sea una cultura, porque decir, bueno, ¿en qué hemos avanzado? Yo creo que hemos avanzado porque hoy en cualquier lugar en nuestro país las personas en las situaciones peores saben que tienen derecho a decir. Lo vemos cuando les ponen un micrófono, los vemos aunque sea, es decir, yo ambiciono para mi país que se vacíen las plazas de madres que piden por sus hijos porque no están, y que las mujeres podamos cuidar del mundo en el que viven nuestros hijos y llenar las plazas de alegría y no de lágrimas, ¿no? Es decir, y para eso hay que trabajar a favor, hay que creer en el ser humano, hay que tener confianza, pero sobre todo hay que tener una acción ciudadana concertada, porque es decir, tenemos las leyes, tenemos que construir una cultura. Ahora empezamos a hablar de lo que ha sido esta sustracción. Cuando dije por qué se nos sustrajo, porque hubo una cantidad de temas que hubieran sido de una riqueza enorme si se debatían públicamente. La sociedad no participó, quedó restringido a los grupos de derechos humanos que los niegan ya en la misma apropiación porque no les pertenecen. De modo que, bueno, me quedo por acá. Gracias. Muchas gracias, Norma. Creo que aceptás entonces una de las tesis de Semán, una de las demoliciones de Semán. Tito, te invitamos a acercarnos tu reflexión. Bueno, gracias. Voy a empezar con una ironía. Gracias por los 10 minutos que nos han conseguido a cada uno. Y voy a seguir con otra, porque la verdad es que no estoy de acuerdo con Ernesto. Me gustaría que estuviera presente aquí para discutir abiertamente con él, como es mi costumbre, por otra parte. Yo no creo no participo de la idea de que podamos considerar estos 40 años como un fracaso de la Argentina en materia de derechos humanos. Me parece que la vida es así, tenemos problemas y arrastramos un montón de problemas y son muy complejos y no hemos podido resolverlos bien. Por ejemplo, yo no voy a entrar para nada en todo lo que es la depravación que gobiernos recientes hicieron de la idea de derechos humanos, la cooptación, la partidización, la manipulación, todo eso. Pero eso creo que va a estar siendo superado. Creo que cualquiera de los tres partidos que tienen posibilidades de llegar a la presidencia van a tomar distancia si no lo están tomando ya. Cualquiera de los tres. Entonces, esto puede ser discutible.
pero no pensaba dedicarme a una crítica al periodo, digamos, de distorsión y de manipulación. Pero sí, por ejemplo, me parece que, digamos, una señal de los problemas que tenemos es cómo se corrompió el término garantismo. Si uno sale a la calle y le pregunta, ¿es garantista? No, por favor, yo no soy garantista, yo creo que... ¿no? Entonces, el sentido de la palabra garantismo, ¿no? Que es realmente un sentido importantísimo en términos de lo que puede ser un aspecto de los derechos humanos, se nos fue al aire, digamos, ¿no? Pero eso es comprensible, no lo apruebo de ningún modo, hay que luchar para que la palabra recupere su sentido genuino. Pero es comprensible, y no solo comprensible aquí, sino comprensible en toda América Latina. Entonces estamos en una situación en la cual realmente tenemos que preocuparnos. Ahora, considerarnos fracasados, la verdad no le veo ni pies ni cabeza, y me parece que hay que pensar el problema en el marco de, no quiero ser militante, pero sí en el marco de una lucha y no en el marco de un fracaso, ¿no? Entonces, lo que yo tenía idea era me hice una pregunta y escribí, ¿no? Como para leer 1 hora y media más o menos, no 10 minutos, pero bueno, sobre una pregunta: ¿por qué diablos, no? Se puede decir algo acerca de los rasgos idiosincráticos que tiene el tema de derechos humanos en la Argentina de hoy. Eso tiene algo que ver con su historia, tiene algo que ver con sus problemas contemporáneos. Hay rasgos idiosincráticos, y esos rasgos idiosincráticos me gustan, no me gustan, bueno, la mayoría no me gustan, pero hay que identificarlos, creo, y me parece que en ese sentido hay que hacer un esfuerzo. Entonces yo diría que hay 2 rasgos que son idiosincráticos. Eso no quiere decir que no sean comunes a algunos países o a muchos países, pero en todos se combinan los componentes se combinan cuantitativamente en forma diferente y cualitativamente también. Entonces vale la pena distinguirlos. Me parece que hay 2 que son muy importantes. Uno de ellos es la simetría entre el Estado y el individuo, o descubrimiento liberal, sí, liberal. La simetría entre el Estado y el individuo tiene una tradición liberal, y esa tradición liberal para mí es muy importante y es muy débil en la Argentina. No creo que sea un fracaso ni del liberalismo ni de la Argentina, pero es así, digamos, ¿no? Es débil. Entonces, esa asimetría en la cual las libertades individuales están permanentemente como copadas o bajo la sombra del poder estatal, es muy importante y tiene una larga tradición. La verdad es que tiene una larga tradición, más allá de que las teorías sociológicas digan, bueno, pero esa concatenación no resiste. Sí, resiste. Y la verdad es que esa tradición empieza antes de la existencia misma de la Argentina, y después se va digamos, amalgamando, va estando incluso en los periodos del liberalismo floreciente. Por ejemplo, en el periodo del liberalismo, digamos, de las leyes laicas de fines del siglo XIX, bueno, ahí mismo uno puede ver que en general se trató de un liberalismo por necesidad. Se trató de decir, bueno, a ver, ¿qué necesitamos, no? ¿Qué necesitamos para integrarnos en el mundo y ganar mucho dinero? Y ser liberales. Bueno, adelante, ¿no? No, había excepciones, por supuesto, hay excepciones, y hubo excepciones en contestación con eso, y muy importantes. La Unión Cívica Radical, uno de los fundadores fue Alem, otro de los fundadores fue Francisco Barroeta Beña, que eran liberales genuinos. Bueno, les pasaron por encima, ¿no? Pero no importa, de todas formas es una tradición que se mantiene, la tradición liberal, de un modo u otro no se ha borrado del mapa.
está en la memoria, está en cierta lucha popular, tiene una presencia muy importante. Y bueno, pero de todas formas, esa tradición no logra ser hegemónica. Después viene ni siquiera estoy haciendo un análisis así de sucesiones históricas, estoy haciendo unos pantallazos violentos, ¿no? Porque después aparece el peronismo, y el peronismo fortalece los rasgos institucionales antiliberales en el sentido, digamos, no gorila de la palabra, lo que quiero decir es, bueno, si nosotros engrandecemos la figura del presidente, mucho más todavía de lo que estaba ya engrandecida con la reforma constitucional del 49, la engrandecemos más aún, y además de eso expandimos el Estado. Bueno, después sí, podemos poner, las libertades públicas, pero las libertades públicas, si uno lee el texto constitucional del 49, están ahí, están como temblando, son trémulas, ¿no? Y lo que parece a veces como una tensión que el peronismo quiere resolver entre libertad y orden. El peronismo quiere resolver esa tensión. Esa tensión no tiene una solución. Tiene una solución teórica o muchas, pero la solución de vida, solución de la vida de la gente, no tiene, siempre tiene que estar, siempre libertad y orden tienen que estar en tensión, no hay cómo solucionar. Y si yo creo que todo puede ser legislado, estoy proponiendo una ilusión para resolver la tensión entre la libertad y el orden. Bueno, eso es parte de la experiencia, la experiencia peronista. Bueno, y después el tema fue, digamos, evolucionando en una situación en la cual a esa, muy rápido y contemporáneamente, paralelamente, a esa asimetría entre el Estado y el individuo, entre el poder político y el individuo, se dio otra, que es muy importante, no menos importante, que es que los derechos humanos individuales fueron cediendo peso, prevalencia a los derechos humanos colectivos, a los derechos humanos comunitaristas, se podría decir, categoriales. Eso se ve en la Constitución, se ve en la legislación, se ve en la mentalidad de los dominantes. Es decir, hay como un sueño que replica, yo diría, para dar un ejemplo, ¿no? Y un ejemplo tramposo, porque muchos de ustedes no pueden, seguramente, o casi seguramente no lo conocen en detalle, pero no importa, me tienen que creer a mí. El ejemplo de Getúlio Vargas en el Estado Novo. La ciudadanía regulada. Sí, usted es ciudadano en la medida en que está acá, donde yo lo coloco y le reconozco. El Estado le reconoce estatus de ciudadano en la medida en que está acá. Y usted aquí, y usted acá tiene, y en tanto ciudadano regulado, tiene una serie de derechos. Bueno, eso tendencialmente, eso ha estado presente en la Argentina, y creo que impera como una mentalidad. Una mentalidad que la vemos en muchas cosas. Entonces yo veo algunas que son simplemente, me parece que ejemplos de una cultura política en relación a los derechos humanos que expresa todo esto. Por ejemplo, el dictum: donde hay una necesidad hay un derecho, ¿no? Ese dictum en términos lógicos es absurdo, porque eso va a la violencia, eso conduce directamente a la violencia. Pero además no tiene ninguna mediación, hay una necesidad, hay un derecho, no hay una mediación política, ni legal, ni nada. Es decir, las necesidades se transformarían en derechos. Más allá de lo que es la imposibilidad lógica, ¿no? Tenemos una indecisión radical, porque ¿quién puede decidir qué es una necesidad? O sea, estamos cancelando un aspecto que es un aspecto institucional, y el aspecto institucional central en el tema,
y dando pie, abriendo el camino a actores colectivos que imponen necesidades y imponen su necesidad, su transformación en derecho, ¿no? De este dictum surge otro que ustedes tienen que haber escuchado muchas veces. Es una noción de que gobernar es ampliar derechos. Gobernar es ampliar derechos, ¿no? Bueno, ese gobernar es ampliar derechos. Yo diría que es autoconcesivo, ¿no? Y además supone un juego de suma cero. Gobierna el campo nacional, se amplían derechos. Gobierna el campo antinacional, preséntenmelo porque no lo conozco, no sé qué quiere decir, pero gobierna el campo antinacional, se quitan derechos. Se amplían, se quitan, se amplían, se quitan. Esa es una cosa que es un maniqueísmo en donde el que se autopostula como el titular del campo nacional es el que amplía los derechos. Entonces, estas características me parece que se complementan unas con otras para ir formando una cultura. Y hay otra que tiene que ver con no el choque de derechos, porque el choque de derechos es inevitable. El choque de derechos es, pertenece a la naturaleza del hombre civilizado, pero sí el derecho a afectar derechos, que no es el choque de derechos. El derecho a afectar derechos es como la prevalencia de unos derechos sobre otros. Los derechos colectivos son más importantes, prevalecen sobre los derechos individuales. ¿Por qué? No sé. Pero tienen derecho a afectar derechos. ¿Y qué es afectar derechos? Y afectar derechos no es chocar unos con otros, es usar la afectación de derechos para conseguir de un tercero. Ese tercero puede ser el Estado, ese tercero puede ser los poderosos, lo que sea, pero yo, tengo derecho a afectar tus derechos, tus derechos es lo que sea, ¿no? O sea, no solamente los piqueteros afectan derechos. Los patrones que hacen lockouts también, si lo hacen, y suelen hacerlo de un modo o del otro, ¿no? Entonces, y quizás eso sea potencialmente más importante, ¿no? Bueno, yo quiero con esto ir cerrando, porque sé que tengo ya que terminar. Me parece que no tengo ninguna solución para esto, sino que creo que estos temas es indispensable pensarlos, es indispensable discutirlos. Por eso di vuelta el plan de operaciones morenianas que tenía y empecé por manifestar mi desacuerdo con Ernesto, ¿no? Pero encima, yo creo que, para terminar, creo que hay una tensión irresuelta, ¿no? Y probablemente no sea posible resolver en la Argentina entre un liberalismo que es débil, pero es indestructible, por un lado. O sea, tenemos un liberalismo, ese liberalismo es débil, comparativamente está siempre a la defensiva, no logra encarnarse, y cuando se parece encarnar, ahí miramos de lejos y vemos, no, otra trampa, de nuevo sopa, ¿no? De nuevo sopa, un tipo que dice que es liberal y es lo más antiliberal que puede haber. Bueno, pero además, a pesar de eso es indestructible, es indestructible porque somos muchos los cabezas duras que lo defendemos. Entonces está por un lado eso y por otro lado un populismo que es más robusto, ¿no? Pero que tiene muchos problemas es más robusto, sin duda, está más arraigado en la cultura política, más arraigado en las frases hechas,
¿no? Gobernar es ampliar derechos. Está más arraigado en las frases hechas, pero es incapaz de absorber elementos del liberalismo. Hasta ahora se muestra que le cuesta mucho absorber elementos y componentes del liberalismo, ¿no? Entonces, en ese marco, en el marco de esa tensión que la tenemos que aceptar, porque, bueno, es así, hay poco lugar para la República, hay poco lugar para una idea o una concepción republicana, ¿no? Y bueno, esa concepción republicana es un bien porque yo creo que tenemos que pelear, y quizá no alcancemos nunca, pero me parece que en la medida que peleemos por él, vamos a mejorar la situación de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Tito. Gracias, Rubén. Gracias, Tito y Norma. Yo mi plan de operaciones moreniano, como dijo Vicente Palermo, es más breve, más esquemático, porque sé que quedan pocos minutos. Ya veo los organizadores nerviosos. Así que voy a ser esquemático, así que todas las aclaraciones van después. Algunas afirmaciones pueden parecer ambiguas, pero bueno, todas tienen una explicación. Voy a tratar de hacerlas las más claras posibles. El aniversario es de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, increíble declaración, increíble proceso histórico, increíble discusión intelectual, increíble también su recorrido histórico hasta hoy. Y es el aniversario de los 40 años de democracia. Coincido absolutamente con Vicente Palermo, que forman parte de nuestro activo como comunidad, con todos los problemas que la vida tiene, pero forman parte de nuestro activo. El contrafáctico de no haber habido democracia seríamos un agujero humeante en el mundo, no sé qué seríamos. Por lo tanto, este doble aniversario, por algún lado, inyecta algo que nos falta hoy, que es el optimismo. Pero por otro lado, hay que ser realistas en los análisis siempre. Y más tratando de construir un futuro que sea sostenible. Por lo tanto, yo pienso que hay que problematizar por qué ha tenido dificultades la aplicación de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, y por qué ha tenido dificultades serias también, y muy serias, y posiblemente entremos en una etapa de dificultades serias, la transición democrática de Argentina. A mí me parece que uno de los ingredientes, no sé qué importancia darle, pero uno de los ingredientes de esto es que hay un bloqueo entre derechos civiles y políticos por un lado y derechos sociales por otro. Hay corrientes, partidos, movimientos con el foco central en los derechos sociales, subestimando y minimizando derechos civiles y políticos, y también un montón de partidos, movimientos, actores, poniendo el centro en los derechos civiles y políticos y subestimando los derechos sociales de alguna forma. Sin embargo, ni en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU del 48, ni en el discurso de Alfonsín, que curiosamente, no curiosamente, sino casi mágicamente fue el primer día, fue el día de su investidura como presidente. Fue el 10 de diciembre de 1983, donde está esa frase que hoy todavía resuena, 40 años la usó Norma, y todos la teníamos en mente seguro cuando pensábamos que íbamos a decir. Fíjense cómo nomina, cómo nos da las palabras 40 años antes. Sin embargo, tanto en la Declaración de Derechos Humanos, decía, de la ONU, como en las palabras de Alfonsín, no se han realizado, porque ha habido competencia entre los movimientos que defienden distintos derechos hasta llegar a un autobloqueo. En América Latina yo lo veo bastante claro, el bloqueo. Como aquellos que avanzan derechos sociales tienden a restringir derechos civiles y políticos de la oposición, cómo se producen esas concepciones simplistas de derechos
que no aceptan algo que para mí es esencial, que yo creo que en esto nos ayuda mucho el pensamiento de Amartya Sen, el economista indio y filósofo indio, que es la integralidad de los derechos. Y desde una visión cristiana de la sociedad, como tengo yo de la doctrina social de la Iglesia, yo la tengo, forma parte de la concepción original de la doctrina social de la Iglesia, la visión integral de los derechos. Porque en ningún momento de la Declaración de Derechos Humanos dice estos derechos del 1 al 16 son para cumplirse, el 18 se cumple más o menos, y del 22 al son programáticos, o son secundarios, o son simplemente decorativos. De la misma forma que ninguna de las constituciones latinoamericanas, cuando enumeran derechos, dicen estos se cumplen si se puede. Tienen todos categoría de derechos, como dice Norberto Bobbio en un libro muy lindo que se llama Tiempo de Derechos. Esa concepción integral es clave, porque en la medida que uno no entiende que los derechos se ejercitan en conjunto y que solamente se pueden discernir e individualizar en nuestro debate académico, en nuestro debate intelectual, en la realidad están promiscuamente unidos. Y una persona que tiene derechos civiles y tiene derechos políticos, pero tiene un nivel de necesidades altísimo, donde no tiene sus derechos sociales en absoluto satisfechos, no tiene posibilidad de ejercer sus derechos civiles y derechos políticos. En cada campaña electoral vemos 50.000 notas sobre cómo son clientelizados los más pobres en las elecciones fácilmente. Sus derechos políticos y civiles son cooptados por sus necesidades. Ya sabemos que cuanto más necesidades, menos libres somos. Por lo tanto, el ejercicio real de los derechos, no el ejercicio abstracto, necesita esa integralidad. A mí me parece que esta secuencialidad de derechos, en los cuales, bueno, primero vamos a cumplir unos y después, en determinado momento histórico, llegan los otros, se ha dado tanto en la izquierda socialista como en la derecha liberal latinoamericana. Y aclaro latinoamericana porque es una derecha muy economicista en general. La izquierda socialista ortodoxa hablaba de una dictadura del proletariado, donde luego una etapa donde se restringirían severamente los derechos civiles y políticos, vendría una especie de emancipación de la especie humana, ¿no? Y por lo tanto, lo que había ahí era una ausencia programada de los derechos civiles y políticos. Para poder llegar a la etapa final, es necesario restringir derechos civiles y políticos. En la derecha liberal latinoamericana pasaba exactamente lo mismo. Se pedía una etapa en la cual se restringieran absolutamente los derechos sociales, porque de esa forma llegaría en un momento una etapa de abundancia a partir de los derechos civiles que se darían, sobre todo derechos civiles económicos, y eso generaría tal prosperidad que después derramaría los derechos sociales. Entonces lo interesante de esta visión secuencial de los derechos, que tanto por izquierda como por derecha, se programaba la ausencia de derechos específicos, lo que significa, hablando claramente, se programaba la violación de derechos humanos, tanto de un sector como de otro sector. En nuestras transiciones también hubo una visión secuencial de los derechos, muy lógica. Saliendo de las dictaduras, en toda América Latina, estaba la necesidad de reconstruir las instituciones, de empezar con las metáforas más obvias, ¿no? La casita, el primer piso, los cimientos, después íbamos avanzando y a medida que iba creciendo, se iban completando con los derechos sociales. Pero esa secuencialidad se fue estirando dramáticamente. No era algo que se iba a dar. Alfonsín no esperaba que tardarían 40 años y todavía se notaría la ausencia creciente incluso en los derechos sociales, donde millones de personas en América Latina viven en situaciones de pobreza extrema. En gran parte, esa visión secuencial, que tenía una lógica, pero no para estirarla tanto tiempo, nos generó para mí un efecto negativo, que es el siguiente. En el 83,
Yo creo que todos veíamos el Congreso abierto a partir de diciembre y nos emocionábamos. Y todavía hoy yo entro al Congreso y me emociono. Y a cada país que voy, a cada ciudad que voy, trato de ir al Congreso. Me parece como el palacio de la democracia, tan sacralizado por nosotros. Me emocionan las elecciones. Votar, me emociona la gente votando, haciendo fila para votar. Me emociona que exista la posibilidad de un poder judicial independiente. Esas instituciones, nosotros las defendíamos, instituciones democráticas, contra ese discurso sobre el formalismo democrático. Las instituciones democráticas no valían por sí, nos decían. Son formalismos, son una máscara para la dominación. Pero ¿qué pasó? Como nosotros me parece que peleábamos tanto contra ese discurso y queríamos tanto a las instituciones, no le exigimos algo a las instituciones democráticas, que no solo tienen que existir, sino que tienen que servir también abiertamente a la comunidad. Las instituciones no solo valen porque cumplen sus normas, sino también porque tienen un impacto positivo sobre la sociedad. Entonces quizás tuvimos como algunos padres que sobreprotegen a sus hijos, los quieren tanto que los sobreprotegen y no les exigen. Y entonces de esa forma las instituciones posiblemente hayan llegado a un bajo nivel de eficiencia democrática, cumpliendo normas, cumpliendo los procedimientos, pero un bajo nivel de eficiencia democrática. Lo que llegamos a esa frase que yo odio, que es la del institucionalismo vacío. Llegamos a tener instituciones que no tienen impacto efectivo sobre la comunidad o que no tienen el impacto que deberían tener si pensamos en los beneficios que la democracia ha tenido, que el pueblo ha tenido con los 40 años de democracia. Quizá nos ha faltado aquellos que queremos y amamos y sacralizamos las instituciones democráticas, una exigencia a las instituciones democráticas también, para que funcionen de esa forma. Ahora ustedes preguntarán, bueno, es muy lindo esto, pero ¿cómo se logra la integralidad de los derechos? ¿Cómo podemos al mismo tiempo los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales? Y para mí la única respuesta es la política, es recuperar la política. El crecimiento de la antipolítica es finalmente la destrucción de los derechos. La política funciona como una barrera para los derechos. Piensen una cosa, que esto es un comentario muy argentino, discúlpenme el resto, pero no encontré otros ejemplos. Nosotros tenemos ejemplos de la política, construidos por la política, que concilian la integralidad de los derechos. Por ejemplo, el artículo 14 de nuestra Constitución. El artículo 14 de nuestra Constitución tiene en sus dos partes, el 14 y el 14 bis, los derechos civiles relacionados con la economía y los derechos sociales en el mismo artículo. Ha sido una construcción política que después ha sido ratificada en la Constitución del 94. Ese artículo proyecta una sociedad que busca, porque la Constitución es un pacto social, que busca la integralidad de los derechos. Pero a la medida que nosotros destruimos la política, destruimos la fuerza que es capaz de construir esas diagonales que existen entre aquellos actores que están más orientados a los derechos civiles, a los políticos y a los derechos sociales, que están en situaciones contradictorias. Porque los derechos no son propiedad de un partido, porque los derechos son transversales, porque son para todos los ciudadanos. Por lo tanto, tienen que instalarse en el centro del sistema político. A mí me parece, y ya con esto termino, muchas veces escucho a aquellos que promueven más los derechos civiles, la economía, las libertades económicas, hablan del modelo alemán. Y muchas veces también los que promueven los derechos sociales hablan como modelo de Alemania. Entonces yo digo, ya que sponsorea amablemente una fundación alemana, acá hay que invitar a Alemania a las personas correctas, ¿no? Para que encuentren la diagonal allá, ¿no? A que las personas de uno y de otro campo que vayan y miren, ustedes dos se están peleando acá, están bloqueando el país. El avance de soluciones convergentes en el país, sin embargo, los dos tienen el mismo país como modelo, ¿no? Desde ese punto de vista, a mí me parece que es la política es la que tiene que encontrar esas diagonales, que pueden ser difíciles en un primer momento, pero para eso está la política, para encontrar esas diagonales de encuentro, ¿no? Como mencionó Norma la Constitución del 94, ese núcleo de coincidencias básicas, un nuevo núcleo de coincidencias básicas.
Y por último, y como soy investigador en temas de comunicación sobre todo, digo, ¿y cómo hemos llegado a este momento donde los derechos sociales están tan ausentes en la democracia argentina? Y en general en la mayoría de los países de América Latina. Y yo digo que aquí, si el proceso de democratización es un proceso de liberación de la palabra, como fue en el 82, en el 83, en el 84, desde el punto de vista político, quizás desde el punto de vista social, todavía estamos a mitad de camino en el proceso de liberación de la palabra. Es decir, la sociedad argentina en su conjunto, en su integralidad, la estructura de voces discursivas que tiene la sociedad todavía tiene un sesgo muy clasista, y aquellos que hablan por los sectores populares, que podría ser la izquierda, podría ser el peronismo, no están hablando efectivamente sobre ellos, a partir de ellos y para ellos, sino que más bien es un uso, ¿no? Un uso medio bonapartista, pero que en realidad los sectores populares no han encontrado su voz, y las otras fuerzas políticas ni siquiera le hablan, ni siquiera la miran a los sectores populares. Por lo tanto, el proceso de democratización de la palabra podría hacer que hubiera más presión, más fuerza para poder finalmente lograr la universalización de los derechos con la incorporación más importante, más prioritaria, más urgente de los derechos sociales. Bueno, muchas gracias. Con las palabras de Fernando terminamos este panel porque tenemos que pasar al otro. Les agradecemos muy cálidamente Tito, Fernando, Norma por los aportes que nos hicieron y porque creo que cada uno aportó polémicamente, ¿no? A esta mirada sobre los 40 años y los 75 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Integralmente, porque es interesante cómo se armó. Sí. Yo estoy de acuerdo con Tito en el sentido de que se ha avanzado, que tenemos un corazón filosófico, jurídico de derechos humanos, que además son liberales. Los derechos humanos son una concepción liberal. Entonces ya tener eso en nuestra Constitución. Y lo de Fernando en el sentido de la palabra, que la democracia es el sistema de la palabra, porque además si tenemos garantizado la libertad de decir, donde aprendemos a argumentar es en reuniones como estas, es decir, tenemos que aprender, decimos diálogo, como si fuese algo, no, es inherente a la democracia. Y me gustó mucho lo de Fernando en el sentido, ¿qué matan las dictaduras? La política. El cadáver que dejan las dictaduras, además de la brutalidad de los cadáveres reales y por los que tenemos que ser solidarios en la denuncia, es que dejan un cadáver que es la política y que hay que rehabilitar. Y en ese sentido sí, yo creo que es lo que tenemos que aprender, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo panel. Tenemos 15 minutos de pausa. Gracias.